evaluemos una teoría. En este caso, la víctima seré yo mismo. El tema será StarCraft Evolution, en particular la liga de SEL, StarCraft Evolution League, y dos de los jugadores más fuertes en la primera temporada, Han Mono, alias Juan el Mono, y Rebelión. La escala de calificaciones incluirá a 4 calificaciones. Estas serán o excelente, buena, mala o terrible para mi teoría. Mi teoría que Han Mono es un mejor jugador o un más fuerte jugador a pesar de que sacó menos puntos que Rebelión es un tanto cuanto única. Escuchemos lo que tienen que decir algunos otros al respecto. A ver, top 1 está True Point, top 2 está Rebelión y top 3 está Han Mono. Están cerquita, con una... Ese fue You, de You StarCraft, el canal en YouTube, un caster en español. Y aquí está Enki, similarmente de Enki Alexander en Twitch. Y aparte también un detalle muy importante, a los jugadores que tenemos en estos momentos es el top 2 y el top 3 de la liga de otoño. Es como si tuviéramos a Clem y a Mexpax. Ahora, ¿de dónde proviene esta teoría? Que Rebelión es el segundo mejor jugador y que Han Mono es el tercer mejor jugador de la liga, saliendo de la primera temporada, también llamada la temporada de otoño. Este proviene de esta tabla, en la cual se distribuyeron puntos de acuerdo de donde cada jugador acabó cada torneo. En este caso podemos ver que Rebelión sacó 245 puntos, mientras que Han Mono sacó 232. Una diferencia no tan alta, pero de 13 puntos. Ahora, hay algo importante, algo clave que notar aquí. Han Mono, como se puede ver aquí, este es el color verde de segundo lugar, tiene 2 segundos lugares y Rebelión tiene 1. Pero antes de eso, Han Mono no tenía ninguna posición, interesantemente, de cuarto lugar, mientras que Rebelión no tenía ninguna posición de segundo. Han Mono iba en un sube y baja, mientras que Rebelión era más consistente, sacando mayormente puntos por salir en el top 4. Ahora, analizando solamente estas primeros 4 torneos, podemos ver que en estos 4 torneos, en realidad, Han Mono es el que sacó más puntos. Y de esa proviene mi teoría. Porque podemos ver aquí que Han Mono es el que tenía la ventaja por 12 puntos. Y es en el cuarto torneo, este SEL número 4, es el quinto torneo, en donde Rebelión fue que pudo obtener la ventaja en puntos. Primero, una ventaja más grande, pero después se fue disminuyendo, especialmente en la SL número 6, donde no obtuvo puntos, aunque sí estuvo presente. ¿Qué es lo que pasó en la SL número 4, sin la cual no hubiera tenido la ventaja que tuvo para mantener esta ventaja en puntos a través del resto de la temporada? Analicemos. Esta es la SEL número 4. Y aquí es en donde Rebelión pudo tener este torneo, en donde llegó hasta segundo lugar, hasta tomando un juego de Classic. Han Mono, mientras se quedó en el top 4, perdiendo a Classic. Los dos pierden aquí a Classic. Veamos la ruta de Rebelión. La ruta de Rebelión es un poco particular, porque normalmente los buys, ¿verdad? En donde puedes avanzar más rápidamente porque hay un jugador que no está, su lugar no está lleno, su lugar no tiene un jugador donde debería haber un jugador. Normalmente ocurre aquí, en estos lugares completamente vacíos. Sin embargo, hay otro aquí. Lo que pasó, queridos amigos, es que 3Point, el mejor jugador, el jugador número 1, no llegó a la SEL número 4. ¿Qué es lo que hubiera pasado si 3Point hubiera llegado aquí a la ronda de 16 y hubiera obtenido su lugar, el lugar preparado para el jugador más fuerte? Yo
Yo digo, y mi teoría se basa en la idea de que él hubiera tomado esta posición de Velvet, hubiera vencido a Rumeath y hubiera vencido a Rebelión, dejando a Rebelión con otra posición de cuarto lugar. Y dado que Rebelión le ganó a Honmon por 13 puntos, pero que antes de este lugar, de este segundo lugar, estaba perdiendo por 12, Honmono hubiera sido el ganador de esta competencia de puntos entre los dos. Desafortunadamente para mí, ese no es realmente el final de la historia. Porque poco después de eso, ocurrió la Rebellion contra Honmono Best of 7, mejor de 7 SE Evo Showmatch, en donde los dos jugaron 7 juegos entre ellos. Y podemos ver aquí que Honmono solamente pudo ganar un juego y que 1, 2, 3, 4 juegos fueron en la dirección de Rebelión y él tomó la victoria fuertemente 4 contra 1. Y no solamente eso, sino aunque Honmono pudo ganar 2 contra 0 en la siguiente vez que se toparon en la SEL número 7, en total, cuando analizamos sus victorias, después de eso, simplemente no hay muchos juegos entre ellos en la SEL, en donde los dos simplemente tienen victorias que los pusieron en el top 8. Si analizamos sus victorias en total en el 2025, es una masacre a favor de Rebelión, en donde Rebelión gana 4 series en lugar de solamente una para Honmono. Si incluimos el año 2024, podemos ver que esta es una competencia muy reñida entre los dos. Cada uno ha ganado 4 series a su favor y cada uno tiene 12 juegos a su favor en total. Sin embargo, tenemos que decir que una teoría que propone que Honmono es el jugador más fuerte en lugar de Rebelión simplemente es una teoría no basada en la realidad, no basada en las estadísticas de estos dos jugadores. ¿Qué pudiera ser una teoría un poco más fundada? Regresemos con nuestro amigo Yu. Una variante, una pequeña diferencia en puntuaciones en lo que es el Ladder Stage o en el Fall Standing de StarCraft Evolution. En todo lo que han sido los torneos de StarCraft Evolution League, pues los que han acumulado más puntos lógicamente ha sido 3 Point. Por eso es el top 1, pero el top 2 y el top 3 está Rebelión y Honmono. Repito, la diferencia de puntos no es mucha, para ser sincero, son solo 13 puntos de diferencia. Vamos a decir que 3, 4 victorias en adelante, entonces no hay mucha diferencia entre su nivel. Y esa es la teoría mejor que yo he escuchado al asunto. Mi teoría desafortunadamente no es respaldada por la historia, pero lo que sí es respaldado por la historia es que estos son dos excelentes competidores. Estos dos han tenido una gran competencia entre ellos y los dos merecen todo el respeto y todo el honor que pudieran recibir por su competencia reñida entre los dos. Muchas gracias por unirse aquí al video, al canal. Muchas gracias a Enki y a Yu por ayudarme y dejarme usar un poco de sus videos aquí. Y los veo en la próxima.